Libro de Éxodo, capítulo 23. Vamos a leer los versículos 20 al 33. Dice así la palabra del Señor: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eché fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, abrimos tu santa palabra y leemos. Queremos suplicar a ti que esta caiga como buena semilla en nuestro corazón, que nos ayudes a trazarla correctamente, a interpretarla correctamente, y que al ser presentada ante las conciencias y los corazones, estos sean guiados a tu santa voluntad. Señor, tú nos conoces todo de nuestra vida, nada te es oculto, todos nuestros pensamientos, todas nuestras faltas. Conoces aún, Señor, los temores. Obra por tu santa palabra en nosotros, para que seamos moldeados conforme a la imagen de Jesucristo. Obra por tu santa palabra en nosotros, para que seamos moldeados conforme a la imagen de Jesucristo. Y esto lo pedimos en su nombre. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. En la guerra de los reinos del norte, en la Edad Media, había un grupo de aldeanos que había sido llevado cautivo y que hubo un valiente soldado que logró meterse entre el ejército, el enemigo, liberar a esos aldeanos, conducirlos en medio de difíciles terrenos, de bosques y de pantanos, hasta que finalmente llegaron al castillo donde estaba el rey. Pero la sorpresa mayor para ellos fue cuando este valiente soldado quitó su armadura y escuchó que el rey lo trataba como su hijo. Le hablaba como su hijo, era el hijo del rey. En esa corta historia hay una idea de que el personaje principal está velado hasta el fin de la historia. Algo así encontramos también
en las Escrituras respecto de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos varias veces como el ángel de Jehová. Y esto que acabamos de leer en el libro de Éxodo es uno de esos pasajes donde se muestra ese rol protagónico que tiene el Hijo de Dios, pero a la vez velado en el Antiguo Testamento. Por eso encontramos aquí identificado como el ángel de Jehová. Lo que quisiera en esta mañana para todos ustedes es que podamos conocer entonces esta manifestación de Jesucristo como el ángel de Jehová para ver su obra de cuidar y guiar y juzgar al pueblo de Dios, específicamente al pueblo de Israel, en el propósito de introducirlos a la tierra prometida. Pero que también veamos similitudes y diferencias con la obra protagónica de Cristo en el nuevo pacto, y ya no velada, sino claramente manifestada y dada a conocer en las Escrituras. El bosquejo entonces que quiero compartir con ustedes es bastante sencillo. Voy a decirlo de entrada y luego vamos a ir versículos por versículos para ir conociendo en detalle en nuestro texto. El primer punto es las características de las promesas de Dios en relación con lo que este ángel hace. En segundo lugar, las condiciones para la bendición de las promesas de Dios. Y en tercer lugar, las similitudes y diferencias que encontramos en el nuevo pacto. Creo que es muy importante, queridos hermanos, que siempre hagamos esa distinción cuando estudiamos el Antiguo Testamento y la historia del pueblo hebreo, de que ellos estaban en el Antiguo Pacto y que hay muchas promesas del Señor que son condicionadas. Pero también debemos saber de que la gracia, el mensaje de la gracia de Dios, la salvación, ha sido siempre para todos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre en los méritos de Jesucristo. Nadie se ha salvado por cumplir obras personales. Siempre la salvación es por gracia. Veamos entonces aquí en el versículo 20 que dice: he aquí envío mi ángel delante de ti. Lo primero que tenemos aquí es la mención de un ángel, de un sentido muy especial, de parte de Jehová. ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra ángel significa mensajero. Y sabemos que encontramos en la Biblia muchos ángeles, porque son los ángeles, como generalmente conocemos, son criaturas de Dios, espíritus ministradores, dice, que son enviados en el favor de los santos. Muchas veces esos ángeles cumplen esa tarea o función de cuidar y guiar a aquellas personas hasta el momento en el que van a ser llevados al conocimiento del Evangelio para ser salvos. Y por supuesto, posteriormente, los creyentes podemos estar seguros de que Dios tiene a sus ángeles para nuestro cuidado y para nuestra protección. Sin embargo, aquí no parece la Biblia referirse a un ángel más, porque entendemos que si bien la palabra significa mensajero, y conocemos a los seres angelicales como estos mensajeros en favor o en cuidado de los herederos de la salvación, pero aquí también estamos hablando de un mensajero que el texto y otros textos de las Escrituras nos hacen ver una importancia superlativa. Entonces ahí es donde debemos ver
como la Escritura nos muestra de que este ángel es especial. Ahora, ¿cuál era el propósito de enviar este ángel? En primer lugar, habla allí de protección, para que te guarde en el camino. Tenían un camino trazado, debían ir de donde estaban en ese momento, desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Dios los había sacado de la esclavitud, los había traído con su brazo fuerte hasta el lugar donde estaban. Le está volcando toda la revelación y el conocimiento de su santa ley, pero promete llevarlos a una tierra donde hay abundancia, una tierra de leche y miel, una tierra prometida. Y entonces Dios envía a su mensajero, a su ángel. Notemos también lo que dice el versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y aquí la Escritura va revelando más en profundidad que hay algo especial en este mensajero. Lo primero es que debemos considerar el honor y la dignidad de este mensajero. Esto debía infundir un profundo temor en el pueblo de Israel, de que tendrían esta guía y esta protección de parte de Dios en su ángel. Su presencia iba a ir con ellos y por lo tanto era necesario que tuvieran un corazón humilde y que estuvieran dispuestos a oír su voz y a seguirle. Un problema muy serio a la luz de este mandato era si había rebeldía en el corazón de ellos. Si había rebeldía, entonces iban a sufrir las consecuencias. Vamos a considerar por un momento esta frase. Dice, porque mi nombre está en él. Dice así Dios, mi nombre está en él. Y vean este vínculo de Dios con su ángel o el ángel de Jehová. Cuando dice mi nombre está en él, está hablando de esa identidad. Y generalmente esto era una referencia a la presencia de Dios. Acompáñenme a algunos pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 12. En el libro de Deuteronomio capítulo 12 y versículo 5, encontramos esta referencia acerca del lugar de adoración. Dice así la palabra del Señor, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando del lugar donde Dios iba a recibir las ofrendas, donde iban a realizar los sacrificios. Era el lugar de la presencia de Dios y era el lugar que Dios iba a elegir, que Dios iba a determinar. Ese era el lugar donde Dios ponía su nombre. Primera de Reyes, capítulo 8, encontramos nuevamente esta idea. Aquí está Salomón, el hijo del rey David, que había mandado a trasladar el arca del pacto para colocarla en el templo, y realiza la dedicación del templo, y en el versículo 27 del capítulo 8 dice,
Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Está hablando del templo. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oye el clamor y la oración de tu siervo que hace hoy delante de ti. Entonces vemos también aquí, me faltó el 29 dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo que haga en este lugar. Noten el versículo 29 dice que el nombre de Dios iba a estar allí. En el pasaje que leímos de Éxodo, el nombre de Dios estaba en el ángel. En el pasaje de Deuteronomio, el nombre de Dios iba a estar en el lugar en el que Dios iba a ser adorado. En el pasaje que leemos aquí en referencia al templo de Dios, el nombre de Dios estaba en el templo en el antiguo pacto. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, en el nuevo pacto, ¿dónde está el nombre de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Y entendemos a la luz de las Escrituras que Jesucristo es el verdadero templo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Él es el verdadero lugar donde mora el nombre de Dios. Sí, es cierto, la iglesia, nosotros los creyentes, somos unidos a Cristo. Y es por eso que también Dios habita en nosotros y por eso Dios manifiesta su nombre en medio de su pueblo. Pero lo que quiero es que hagamos esta conexión entre el ángel de Jehová, en el cual estaba su nombre, y en el nuevo pacto, Cristo Jesús, en quien el nombre de Dios es manifestado. Nosotros ya no necesitamos ir a un templo como era en el antiguo pacto. Nosotros estamos en Cristo. Y así como el ángel de Jehová, así como en el ángel de Jehová estaba el nombre de Dios, en Cristo está el nombre de Dios. Y dice Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claro, en el antiguo pacto esto era velado, todavía no era claramente manifestado. Aparecen entonces muchas teofanías o cristofanías. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo vino a este mundo? Él vino a dar a conocer al Padre. Él vino a abrir este camino hacia la comunión directa con Dios. Recordemos que el velo del templo se rasgó después de la muerte de Cristo, para que nosotros pudiéramos ser verdaderos adoradores, entrar al lugar santísimo para poder tener comunión con Dios solamente en los méritos de Jesucristo. Entonces tenemos aquí a este ángel de Jehová, al Señor preencarnado, que cumple esta función de guardar al pueblo, de guiar al pueblo, que está mostrando el cuidado y la promesa de Dios para con su pueblo. Pero notemos también algo más que debe infundir el temor en el pueblo. Dice allí el versículo 21, Él no perdonará vuestra rebelión. Él tiene esta autoridad para no perdonar. En este pasaje dice, no perdonará. Pero estamos entendiendo de que a la luz de la revelación de Dios es el ángel el que perdona o no perdona. Y Él dice, no perdonará vuestra rebelión. Este es otro claro distintivo de Jesucristo como juez. Él es el que juzga lo que es justo y lo que es incorrecto
Él puede perdonar y no perdonar. Y si había rebelión en el pueblo, en el antiguo pacto, en estos pactos que tenían que ver con condiciones de Dios, entonces Él no iba a perdonar. Pero a la luz del nuevo pacto sabemos que Él es quien perdona. Él es el que llama a los pecadores a venir a Él. Él es el que no desecha o rechaza a aquellos que vienen a Él y que vienen con un corazón contrito y humillado, entendiendo de que solamente en Cristo Jesús pueden tener el perdón. ¿Ha usted experimentado el perdón de sus pecados? ¿Puede usted pensar de que llega a Dios en los méritos de Jesucristo, no confiando en ninguna obra? El gran problema de muchos en el antiguo pacto era que querían agradar a Dios en base a sus obras, pero nunca iban a poder así ser perdonados, solamente por la gracia de Dios. Consideremos entonces que había condiciones para esta bendición, porque era un pacto condicionado. Cuando ellos seguían a este ángel que los guiaba y los protegía, debían presentar una obediencia completa. Es el que los guía, es el que los introduce en la tierra, pero es también el que muestra esta justicia inflexible. Si no obedecen, no hay perdón. Versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Notemos que habla de este oír sumiso, un oír dispuesto a una obediencia completa. Claramente se está presentando una condición en esta promesa del Señor. Ellos debían cumplir en esta obediencia perfecta para tener entonces este ángel como aquel que peleaba del lado de Israel y como aquel que se vengaba de los enemigos de Israel. Bueno, nosotros tenemos que pensar que en el nuevo pacto también tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos capacita en todas nuestras luchas y batallas espirituales, que no estamos solos. Incluso aquel que se ha de vengar de nuestros enemigos. Porque recuerden que cuando atacaron a la iglesia del Señor, el Señor lo tomó como algo que se lo hacían a Él. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, le dijo Jesús a Saulo: ¿por qué me persigues? Cuando alguien hace algo en contra del pueblo de Dios, Dios mismo está del lado de su pueblo y los protege y los defiende. Pero gracias a Dios de que en este pacto que estamos, en la gracia del Señor, no es en base a una obediencia perfecta de nuestra parte, sino la obediencia perfecta que Cristo hizo. Nosotros, hermanos, podemos tener esta confianza de que las promesas de Dios para nosotros no están condicionadas a nuestra obediencia. Ciertamente va a haber bendiciones en la obediencia y va a haber consecuencias en la obediencia. Pero todo aquello que respecta a la salvación no ha sido ni será nunca obtenido por el brazo humano, sino por la perfecta obediencia del Hijo de Dios. Ellos tenían que vivir en base a esas ordenanzas, cumpliendo con esas reglas, para entonces poder recibir la bendición de esas promesas materiales. Nosotros tenemos promesas espirituales, pero no hemos hecho nada para ganarlas. Nos han sido dadas por gracia. Podemos con total tranquilidad llegar ante la presencia de Dios, sabiendo de que no depende de nuestra justicia, sino, como decía el apóstol, de ser hallado en la justicia de Cristo.
Por otro lado, en el nuevo pacto, ¿no está Dios con nosotros? ¿No pelea Cristo nuestras batallas? ¿No nos ha dado Dios de su Espíritu? No estamos solos, hermanos. Como creyentes tenemos mucho para agradecer. Quizás muchas veces el enemigo quiere hacernos pensar qué débiles que somos, qué frágiles, qué solos que estamos. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y vemos todo lo que Cristo ha logrado por nosotros, nuestro corazón debe hallar consuelo. Vean lo que dice el 23. Mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Notemos que el ángel va adelante, va guiando. Tenían un largo camino hasta llegar a esas tierras. Y sabemos, porque ya conocemos la historia, todo lo que pasó en el desierto. Todos los tropiezos que hubo, la lucha y caída de muchos en la incredulidad. Ojalá no haya personas en medio nuestro de que mueren en su incredulidad, de que escuchan la voz de Dios, escuchan los mandamientos de Dios, pero el problema que les impide avanzar es la falta de fe. Recuerde que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si su pecado es la incredulidad, si su pecado es que Dios no puede salvarle, de que Dios no puede perdonar sus pecados, si su pecado es que no cree que lo que Dios dice que logró es real, arrepiéntase de ese pecado. Puede ser que a pesar de que ha escuchado la voz de Dios y de que ha visto cómo Dios obra en medio suyo, esa montaña de incredulidad sigue tapándole las bendiciones que hay en la salvación de Cristo. Una vez más, el ángel va guiando, va adelante, va marcando el paso. Esto es algo que nosotros como pueblo de Dios también experimentamos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, dice las epístolas, que ha dejado pisadas para que andemos en ellas. Nosotros no vamos en pos de una conquista territorial, esa es una gran diferencia. Nosotros no vamos en pos de una promesa de una nación física. Nosotros ya estamos en una nación espiritual, ya hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, ya estamos en los lugares celestiales en el sentido espiritual, pero seguimos caminando como extranjeros y peregrinos hasta que estemos en la presencia del Señor. Dicho de otro modo, ellos caminaban y se esforzaban para llegar a la tierra prometida y hallar reposo. Hermanos, nosotros ya estamos en el reposo, estamos en Cristo. Pero seguimos caminando como extranjeros y peregrinos hasta que estemos en la presencia del Señor. Y para eso, ¿no es gran consuelo pensar de que el Señor va con nosotros? ¿No es gran consuelo pensar de que Él nos ha dejado sus pisadas por donde debemos andar? A veces uno ve, sobre todo en lugares donde las huellas quedan marcadas, ¿verdad? En una playa, cuando camina alguien en una playa, ¿verdad? Y atrás viene un niño y a veces los niños quieren poder dar las pisadas en las mismas huellas de su padre. Muchas veces es difícil para ellos y no pueden dar el paso en el lugar apropiado. A veces se tambalean y a veces se caen. Pero siempre hay un Padre tierno que se da vuelta, levanta a su niño y lo anima a seguir adelante. Pensemos, hermanos, que tenemos un Padre celestial que nos ama y tenemos un maravilloso Salvador que ha caminado dejándonos ejemplo de cómo debemos vivir y actuar. ¿Cómo actuaría Cristo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos en muchas circunstancias y situaciones de nuestro diario vivir. En esto que usted está viviendo hoy, en medio de esta prueba, en medio de esta tribulación, en medio de este conflicto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál sería el paso que Jesús daría?
Si para el pueblo hebreo era un ángel que los guardaba y los protegía, para mí, mi Señor, ¿no es mucho más que eso? ¿No es mucho más cercana mi relación con Él que lo que era con el pueblo en el antiguo pacto? ¿No ha dado Dios su espíritu? ¿No puedo ver sus mandamientos claramente marcados en la palabra? ¿Y eso tiene una implicación en mis decisiones, en mis acciones, en el diario vivir? ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo actuar? Hermanos, tenemos guía. ¿Le gusta a usted ese himno que dice, me guía Él? Me encanta, ¿verdad? Me guía Él. Con cuánto amor. Me guía siempre mi Señor. Que la guía del Señor sea un estímulo para todos nosotros en esta mañana. Porque el Señor está con su pueblo. Y quizás usted no vea una columna de fuego en la noche o una gran nube en el medio del día, pero la presencia de Dios es real en nosotros. Y todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos ese testimonio de que Dios está en nosotros. Por eso podemos clamar a Dios como Padre y podemos clamar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es verdad que hay enemigos. Es verdad que tenemos que batallar y pelear. Ahí hay similitudes. Ellos tenían que ir y conquistar tierras, tenían que sacar espadas y batallar contra los que estaban en la tierra de Canaán. Nosotros no sacamos espadas físicas, pero tenemos que usar la espada del Espíritu, tenemos que usar el escudo que nos provee la palabra del Señor, la armadura que nos enseña Efesios capítulo 6. Hay una lucha que usted y yo debemos vivir. Pero el Señor está con nosotros. Es Él el que lucha contra nuestros enemigos. Pero también es cierto que nosotros debemos batallar, no nos podemos quedar de brazos cruzados. La santificación es progresiva, pero no es pasiva para el creyente. Usted no puede sentarse, cruzarse de brazos y pensar de que Dios va a santificarlo cuando usted es totalmente pasivo. Hay una lucha que hay que pelear. Hay una batalla porque tenemos enemigos. No son los heveos, los jebuseos, los fereceos, los cananeos. Pero luchamos contra nuestra carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra Satanás. A veces no podemos ver estas cosas con claridad porque nuestros enemigos son espirituales y son muy sutiles. Pero hay muchas luchas, hay muchas batallas. Yo quiero que usted sepa hoy, mi hermano, mi amigo, que el ángel de Jehová está con usted. Si usted es de Cristo, esa batalla que usted está peleando, debe pelearla aún con mayor valentía porque usted no está solo. Y esa batalla muchas veces implica someternos a la voz de Dios y seguirle en sus mandamientos. Implica luchar contra todos los ídolos que pueden aparecer en nuestro corazón. Vean que una y otra vez es el primer y el segundo mandamiento presentado aquí. No te inclinarás a sus dioses, no los servirás. No harás como hacen las otras naciones. ¿Cuál es la lucha del creyente? No someterse a los ídolos que el propio corazón levanta. A veces son seducciones de este mundo. A veces son las cosas que tienen que ver con lo material. A veces son los placeres de la carne. A veces tiene que ver con un sentido de protagonismo o trascendencia. A veces es el propio yo. Es satisfacer el yo. Es querer idolatrar el yo. Pero el que es de Cristo muere a sí mismo porque dice, no yo, sino Cristo en mí. Yo quiero honrar a Cristo. Quiero vivir para Cristo. Y todo ídolo que se va levantando en el corazón debe ser destruido.
Ese es un mandamiento que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hijitos, huid de la idolatría. Este pueblo debía ir con esa mentalidad a la tierra prometida, pensando ahí va a haber ídolos y voy a ser seducido para adorar esos ídolos, pero tengo que destruir esos ídolos, ni los de Egipto ni los de Canaán. Piense eso usted. Quizás no son los ídolos del pasado, cuando usted era incrédulo, pero aparecieron nuevos ídolos en su vida ahora que usted es creyente. Quizás no son aquellos ídolos que parecían tan aberrantes porque eran de los egipcios. Ah, sí, pero los cananeos también tienen sus ídolos con los cuales seducir a los cristianos. No conquistamos nosotros este mundo como si fuera tierra, pero hay una batalla espiritual que tenemos que lograr. Y hay una conquista que tiene que ver con anunciar el evangelio para que la gente que está en este mundo salga de esas idolatrías y venga a adorar al Dios vivo y verdadero, donde Dios manifiesta su nombre, donde Cristo está presente en medio de su pueblo. Encontramos en este pasaje promesas específicas, materiales de Dios para con Israel. Dice el versículo 25 que si servían a Dios, Él iba a bendecir su pan y sus aguas y también les iba a quitar de toda enfermedad. Es interesante el versículo 25 porque habla, mas Jehová vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios serviréis, Él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré toda enfermedad. ¿Quién es Él y quién es yo? En todos es Jehová. Pero este juego de pronombres nos hace pensar en una doctrina que aparece velada en cierto modo en el Antiguo Testamento, pero es más evidente a la luz del Nuevo Testamento, la doctrina de la Trinidad, incluso la deidad de Jesucristo. Ahora, ciertamente Dios bendijo a Israel con provisión, aún en el tiempo del desierto, y también bendijo con abundante provisión en el tiempo que llegaron a la tierra prometida. Pero alguien podría argumentar y decir, pero también ellos pasaron por necesidades. Y sí, es cierto, pasaron por necesidades, muchas veces por su propio pecado. En la tierra prometida pasaron tiempos de gran necesidad. ¿Recuerdan la época de los jueces? Prácticamente que era una generación que seguía a Dios y veía la bendición, se olvidaban de Dios y venía el sufrimiento. En muchas circunstancias, cuando ellos eran desobedientes y eran rebeldes, Dios traía castigo. El versículo 26 dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, yo completaré el número de tus días. Otra promesa que tiene que ver con la prosperidad de ellas, con la multiplicación de esta nación. Si leemos en las Escrituras, aún en la tierra prometida hubo mujeres que fueron estériles. Ana, en 1 Samuel 1:2, ya vivía en la tierra prometida, la mujer sunamita de 2 de Reyes 4. También en el Nuevo Testamento, Zacarías, Elizabeth, esposa de Zacarías, también fue estéril. Entonces, ¿cómo es que estas promesas se cumplieron o no se cumplieron? Recordemos que había condiciones en la promesa. Y ciertamente también había consecuencias que el pecado traía sobre toda la nación. Por eso dice el versículo 22, si oyeres atentamente su voz y haces todo lo que yo te dijere. ¿Cumplió el pueblo todo lo que Dios dijo? Claramente no. Aún así Dios, en su providencia y conforme a su soberana voluntad, introdujo el pueblo en la tierra prometida. Pero vemos que el pueblo no cumplió con las palabras del Señor. Debemos pensar también cómo entender estas cosas a la luz del nuevo pacto. ¿Será que en el nuevo pacto
para que haya bendición de Dios en nuestra vida, entonces nunca nos tiene que faltar nada materialmente o nunca tenemos que estar enfermos. Muchos van a querer hacerle creer eso. Si usted está enfermo, entonces no tiene una vida de bendición. Si tiene necesidades materiales, entonces Dios no está con usted. ¿Es así? Vean, no tenemos en el nuevo pacto ninguna promesa de que no vamos a pasar necesidad ni de que no nos vamos a enfermar. Eso es un engaño, pensar de que si usted es un verdadero creyente, entonces usted tiene garantizado prosperidad y salud. Quienes quieren presentar el evangelio de ese modo, lo que están haciendo es distorsionar el evangelio. Ahora, sí debemos comprender esto. Es cierto que Dios cuida de su pueblo de una manera especial. Es cierto de que Dios provee para las necesidades de su pueblo. Usted puede hacer una revisión en su vida y pensar, en todo este tiempo que he pasado, ¿he visto la mano de Dios proveerme? ¿Acaso no me ha dado Dios trabajo? Quizás algunos pasan un tiempo sin trabajo, pero está Dios proveyendo allí de una manera especial. Algunos pasan por pruebas, algunos pasan por enfermedades, pero es la voluntad de Dios que usted atraviese esa enfermedad. Sin embargo, usted puede glorificar a Dios en su enfermedad. No debemos distorsionar las Escrituras queriendo tomar cosas que tenían que ver con una aplicación puntual para Israel, para su tierra y cuestiones materiales, y pensar de que eso es así para nosotros hoy. Sí, es cierto, hay malas decisiones que traen consecuencias. Sí, es cierto que si usted no cuida su salud, posiblemente su salud se vea afectada. Pero también es cierto que muchas veces vienen las dificultades. Quizás no hay toda la abundancia material que uno desearía. Quizás no tiene la salud en óptimas condiciones. Pero aún así Dios está allí guardando de su pueblo. Dios está allí cuidándole. Dios está allí ministrándole. Muchas veces Dios usa esas aflicciones y esas circunstancias adversas para generar cambios. Aquellos que han tomado malas decisiones económicamente, luego van a las Escrituras y ven que muchos de sus fracasos han sido mal administrar lo que Dios le dio. Algunos han tomado malas decisiones y luego del tiempo se dan cuenta de que no siguieron el consejo de sus padres o el consejo que alguien les mostró o la misma palabra de Dios. Algunos están enfermos porque no han sido diligentes en cuidar de su cuerpo y otros están enfermos y no tienen explicación. Pero el Dios misericordioso, bueno, soberano, está al control de todo. De las cosas que tienen que ver con nuestras malas decisiones y nuestros pecados, y de las cosas que tienen que ver con su designio divino. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en la situación que estamos, ver nuestra situación a la luz de las Escrituras e interpretar espiritualmente. Quizás para alguno una situación de dificultad o de adversidad sea motivo de reflexión y consideración para cambios. Quizás algunos tengan que confesar pecados, tengan que decir, esto me pasa porque yo he pecado contra Dios. Por ejemplo, la Escritura nos habla de que hay gente enferma y debilitada por participar indignamente de la cena del Señor. Pero no podríamos decir eso si Job estuviera entre los que van a participar. Porque en la soberanía de Dios estuvo que caiga sobre él la prueba. Entonces tenemos que tener cuidado de no juzgarnos unos a otros como si todo el que está padeciendo prueba por salud o cuestión económica es por pecado,
o como si todo es simplemente la determinación de Dios y no hay ninguna responsabilidad en cada uno de nosotros. Quizás hay hermanas aquí que no pueden tener hijos. Quizás hay algunas que han abortado. ¿Está en la soberanía de Dios? ¿Debe usted hallar consuelo en la palabra de Dios? Claro que sí. El ángel de Jehová está con usted, hermano. Quizás hay hombres aquí que no encuentran trabajo o que no pueden tener lo suficiente para mantener a su familia como quisiera. Si usted está haciendo todo lo que corresponde a la luz de la Escritura, descanse en la soberanía del Señor. El ángel de Jehová está con usted. Pero tanto uno como otro debemos también tomar esta reflexión del antiguo pacto y decir, para nosotros también es válida. Debemos oír la voz de Dios. Debemos poner todo lo que Él dice por obra, no por bendiciones materiales, sino porque queremos glorificar a Dios. Queremos honrar a Dios. En cierto modo de ver las cosas, todas las calamidades en este mundo tienen que ver con el pecado. ¿Por qué hay personas enfermas en este mundo? Porque una de las consecuencias que el pecado trajo a la humanidad es la enfermedad y es la muerte. ¿Por qué hay personas con necesidades en este mundo? Porque el pecado ha traído angustia, frustración. Pero debemos pensar, queridos hermanos, que para el pueblo de Dios hay un cuidado especial. No es igual a aquellos que están sin esperanza. No es aquellos que andan sin temor de Dios. Para el pueblo de Dios es especial. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escuche esto con atención. No es igual pasar por la prueba, por la necesidad material o por la enfermedad si usted está con Cristo. No es que Cristo va a eliminarle todos los problemas. No es igual. No es igual vivir en este mundo sin Cristo. Porque hay un cuidado especial de parte de Dios para su pueblo. Aquí lo vemos claramente ilustrado con este ángel que se iba a encargar de introducirlos en la tierra. Y nosotros podemos tener esa confianza de que aquel que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar. Un día vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a ser completamente transformados. No es igual estar del lado del ángel de Jehová que del lado de los enemigos. No se engañe, mi querido hermano, hermana o amigo. No sea seducido por los enemigos ni por los dioses de los enemigos. No hay nada más traicionero, ¿verdad?, que un cristiano que ama al mundo. Por eso la Escritura dice, el que ama al mundo, ¿cómo el amor de Dios está en él? No améis al mundo ni las cosas de este mundo. El mundo pasan sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngase del lado que lo defiende, del que lo defiende, no ataque a aquel que lo defiende, no se pase al ejército enemigo. Vea cómo el Señor describe esta disposición de guardar a su pueblo. Dice, yo enviaré terror delante de ti, consternaré a todo el pueblo donde entres, te daré la cerviz de todos tus enemigos. Estas palabras, estas promesas de victoria son para nosotros promesas de confianza de la victoria espiritual. Pregunta y aplicación. ¿Con qué confianza usted batalla contra su pecado? ¿Batalla como aquel soldado que quedó en el medio del campo, solo, rodeado de un montón de ejército enemigo que tienen grandes armas? ¿Así se siente? ¿O usted sabe que del lado suyo está el ángel de Jehová, que es poderoso, que le guarda, que lo defiende? ¿No es acaso el ángel de Jehová
que iba delante del pueblo hebreo para introducirlo a Canaán, el mismo Jesucristo que está presente con nosotros hoy y que ha derramado su sangre para limpiarle de todo pecado, y en cuya sangre usted tiene victoria y de cuyo amor usted nunca va a ser separado, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni muerte, ni principados, ni potestades, nada lo separará del amor de Cristo. ¿No es ese mismo ángel de Dios que está con usted? A veces nuestra idea del Cristo que nos defiende se distorsiona y casi que está muy lejanos a nosotros y que es muy débil. Pero si estas palabras de Dios para este pueblo iban a ser de ánimo, el ángel de Jehová irá contigo, te guardará y te introducirá en la tierra. No podemos nosotros pensar, Cristo está con nosotros, me va a llevar al cielo, me está santificando, me está fortaleciendo para hacer su voluntad. Y eso no dependerá de mi obra, sino de la obra perfecta de Él. Y por la gracia puedo vivir su vida y caminar sus pisadas. Y así ser transformado hasta que pueda encontrarme un día y arrodillarme ante sus pies. Los límites que dice este pasaje no fueron completamente obtenidos por Israel. Y alguien puede preguntar, entonces, ¿qué? ¿Es que Dios no cumplió su palabra? La respuesta es, no, es que ellos no cumplieron la condición de este pacto. Pero todo lo que tenemos en el nuevo pacto y todas las promesas que están en el nuevo pacto ya son nuestras. Porque Cristo cumplió toda la ley. Es interesante notar de que aún en esta conquista territorial, Dios los guía a ellos a llegar a la tierra y les dice que iba a ser una conquista progresiva y que no iba a echar completamente a los enemigos, porque si quitaba a los enemigos, iba a haber otro problema, las fieras del campo. Noten qué interesante. Ese es un Dios que gobierna todas las cosas, no solo que controla a las personas, sino aún a los animales. Entonces no iba a quitar a los enemigos, porque si no las fieras del campo se iban a aumentar contra ellos. Dios conoce todas aquellas cosas que deberían preocuparnos mucho más de lo que usted y yo lo conocemos. Quizá usted está preocupado por el ejército de enemigos, pero lo que no sabe es que Dios está cuidando también de las fieras. Dios ve más que lo que usted y yo vemos. Por eso necesitamos depender tanto de Él. Dios conoce todo aquello que puede afectarnos o perjudicarnos. Por eso es necesario ir de su mano. Y Él sabe que en muchas circunstancias o situaciones de nuestra vida, la batalla va a ser progresiva. Los enemigos pueden ir cambiando, pero lo que Él quiere es que usted escuche su voz y confíe en Él. Que haga su voluntad confiando en Él. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Qué vemos entonces en este pasaje, querido hermano, hermana, amigos? Vemos una promesa del Señor para con su pueblo, luego que había recibido este libro de la ley en el que estamos meditando, de que no iban a ir solos, de que el ángel de Jehová, que Dios mismo, Jesucristo preencarnado, estaría con ellos, guiándoles, dirigiéndoles, introduciéndoles en la tierra prometida.
Sí, había condiciones en ese pacto que tristemente ellos no cumplieron, pero aún así Dios en su soberanía introdujo el pueblo. Pero todo esto nos muestra una vez más cuánto necesitamos de un Salvador. Usted puede pensar en Jesucristo como un buen ejemplo, y créame que está en lo cierto, pero no es suficiente. Usted puede pensar en Jesucristo como aquel que lo protege y lo guía, y está en lo cierto, pero eso no es suficiente para su salvación. Usted puede pensar en Jesucristo como aquel que pelea contra sus enemigos y que lo defiende, y es cierto, pero eso no es suficiente para que usted pueda comprender el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación que nos presenta la Escritura nos habla de un Cristo, de un Salvador, del Hijo de Dios, que vino a este mundo para cumplir los mandamientos de Dios que ni usted ni yo podemos cumplir a cabalidad. No es que no tenemos que cumplirlos, pero no podemos, porque los hemos quebrantado. Y necesitábamos a alguien que viviera esa perfección que la justicia de Dios exige. Porque por eso vino la muerte a este mundo, por el pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero ha venido el Hijo de Dios a este mundo, Dios hecho hombre, para poder conectar a esta raza humana caída con el Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el justo que murió por los injustos. Él es el Cordero de Dios que cargó el pecado para darnos a nosotros el perdón. ¿Cómo vive usted la vida? Pensando en que tiene que llegar a la tierra prometida, esforzándose por cumplir los mandamientos de Dios. Eso es pensar que la salvación es por obras. Nunca lo va a lograr. Permítame desanimarle. Así no lo va a lograr. Piense en Jesucristo como aquel que cumplió los mandamientos de Dios. Coloque su fe en Él. Y Él recibe a aquellos que vienen a Él quebrantados y humildes de corazón, en busca de perdón, no en base a las obras, sino por medio de la fe. Transforma esas vidas. Y a partir de ese momento que su vida es transformada, que el perdón de Dios es real, usted empiece a vivir en los mandamientos del Señor, pero ya no lo hará como algo que tiene que hacer para ganar la salvación, sino como el fruto de que Dios le ha transformado. Y así podrá llevar gloria y honra a Dios, no basado en sus propios méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Querido hermano, ¿no hallamos ánimo al pensar de que el ángel de Jehová está con nosotros? ¿Está usted pasando por temores? ¿Está usted pasando por pruebas? ¿Está usted quizás dudando de la provisión de Dios para sus necesidades? Quiero animarle a que sepa, el ángel de Jehová está a nuestro lado. No temamos, nada nos puede separar de nuestro Salvador. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos anima a ver a Cristo glorioso. Él es nuestro defensor, nuestra guía, nuestro ejemplo, sobre todo nuestro Salvador.
nuestro Señor. Líbranos, Señor, de toda idolatría, de toda vanidad, y ayúdanos a caminar como extranjeros y peregrinos, con la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor,